ampliar mi pantalla acá, pero no sé cómo se hace. Así que bueno, intentemos. La invitación es para Segunda de Reyes, capítulo 13. Y yo sé que este mensaje un día lo voy a desarrollar bien en el púlpito de nuestra iglesia. Voy a estar leyendo 2 pasajes y después voy a comentar otros también. Entonces, vamos a leer ahí la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 13, versículo 20. Si ya lo encontraron, hermanos, hoy les voy a contar una historia acá muy curiosa en la palabra de Dios. Y voy a presentarles un tema con un título un poquito extraño, quizás, trayendo mi cadáver ante Dios. Eso quiero hablar con ustedes en esta noche, trayendo mi cadáver ante Dios. Observe cómo dice acá la palabra, Segunda de Reyes, el capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Lo primero que quiero decirles es que yo creo en los milagros bíblicos. Esta historia, por si les sorprendió, nos habla acerca de un hombre que murió, que iba a ser enterrado, y cuando le llevaban al sepulcro, apareció una banda armada, una cantidad enorme de delincuentes. La Biblia le llama merodeadores en otros pasajes, pero ahí dice una banda armada. Y los que llevaban al muerto se asustaron y entonces tiraron al muerto ahí. Curiosamente, el cuerpo muerto cayó en la tumba donde estaban los huesos del profeta Eliseo. Y el cuerpo muerto, al tomar contacto con los huesos del profeta Eliseo, el muerto resucitó. Así que entendieron bien la historia. Un muerto es tirado en un sepulcro donde descansaban los huesos del profeta Eliseo, y al tomar contacto el cuerpo del muerto con los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Ese hombre muerto generalmente eran personas que los envolvían en una frazada o en una sábana o un lienzo, como se llamaba. Se corría la piedra de una cueva y ahí se depositaban los cuerpos de los muertos. Este milagro en la Biblia era una voz de aliento para el rey, porque había ahí una profecía que tenía que cumplirse, y cuando este muerto resucita, el rey sabía que lo que había predicado Eliseo se iba a cumplir. Eliseo era de esa clase de predicadores que a nosotros nos deberían gustar. Eliseo era un predicador con fuego de Dios en su vida, en su ministerio. No había duda que el poder de Dios estaba en la vida de Eliseo, y ahí el texto demuestra que hasta en los huesos tenía su poder. Era un milagro que honraba la memoria del profeta y que rescataba
para la memoria del pueblo, que él fue un varón de Dios poderoso, y aún de su cuerpo muerto salió vida. Es decir, que él fue un hombre que más allá de su ministerio en vida, él trascendió más allá de la muerte, dejó huellas del poder de Dios que habitaba en él. En el Nuevo Testamento es mencionado en Hebreos 11:4 Abel, del Antiguo Testamento, el hijo de Adán y Eva. Y cuando habla de los héroes de la fe, dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel fue un hombre que dejó huellas en este mundo, y aún muerto, sus obras hablan por él, sus obras son un testimonio, y aún Dios dio testimonio de lo valioso que fueron las obras de Abel. Y nosotros tenemos que pasar por esta vida, hermanos, dejando huellas que sean dignas de seguir, y nosotros tenemos que seguir las huellas de Cristo. Pablo el apóstol decía que a la gente que sean seguidores de él como él lo era de Cristo. Si usted seguía a Pablo, estaba en la misma línea que seguir a Cristo. Y nosotros tenemos que vivir la vida cristiana así. Esta historia que hemos leído nos habla de un hombre muerto que se encontró con la oportunidad de volver a vivir, y ahora tenía una historia para contar. Y uno dice, vaya, qué historia que tenía para contar, ¿no? Estaba muerto, tiraron su cuerpo, tomó contacto con los huesos del profeta Eliseo, y ahora resucitó y tenía una historia para contar. Ahora, en nuestros días, hermanos, hay mucha gente que espiritualmente está muerta, y hay mucha gente que necesita traer su cadáver delante de Dios para tomar contacto con Dios y volver a vivir. Estoy hablando en el sentido espiritual, y lo voy a repetir. En nuestros días hay mucha gente que está espiritualmente muerta, sin vida, y necesitan traer su cadáver ante Dios para tener contacto con Dios y volver a vivir para Cristo. Mucha gente, su vida se ha ido apagando, su vida espiritual se ha vuelto sin fruto, y están ahí con la palidez de la muerte, no hacen nada para Dios, y necesitamos tener ese contacto con Dios para volver a vivir. Hay un hombre del cual me voy a ocupar en esta noche, del Nuevo Testamento. Ese hombre no estaba muerto físicamente, pero quizás como algunos de nosotros, o de gente que nosotros conocemos también, espiritualmente estaba muerto este hombre. Fue un hombre importante en la obra de Dios, pero tuvo su tiempo, tuvo su etapa, no terminó la carrera. Así que busque ahí en su Biblia, en Segunda de Timoteo. Ahora nos mudamos al Nuevo Testamento. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 10. Dice la palabra: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Esa es la noticia grave, impactante que da el apóstol Pablo. Dice él: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. La palabra desamparar significa abandonar. La palabra desamparar también significa ausentarse, o como decimos nosotros, brilló por su ausencia. La palabra desamparado
tiene que ver con la idea de olvidar a alguien. Dice Pablo, Demas me ha desamparado. En otras palabras está diciendo, se olvidó de mí, desapareció, se evaporó, se ausentó. Y espiritualmente Demas estaba haciendo un acto de traición, porque él se estaba transformando en un desertor de la fe. Y ese problema pasa de generación en generación. Y aún en la corta vida de nuestra iglesia, nosotros también contamos con algunos desertores de la fe. De gente que nos abandonó, de gente que dejó el camino, que nos han desamparado amando a este mundo y no están siguiendo los pasos del Señor. Estoy hablando de gente que se olvida de Dios, porque eso es lo que hizo Demas cuando amó al mundo, se olvidó de Dios, se olvidó de la iglesia. Demas se olvidó de los hermanos, se olvidó de los buenos tiempos de comunión y hasta quizás, no lo sé, pero quizás hasta se olvidó de su propia salvación. Él dejó de cumplir, dice Pablo, me ha desamparado, dejó de cumplir, abandonó el ministerio, abandonó su profesión, abandonó su oficio, porque Demas era un predicador y sin duda alguna era de los buenos. Pero él abandonó, dejó ese lugar de distinción para el cual Dios lo salvó y lo puso en ese lugar de predicador. Y ahora le vemos como un desertor. Hermanos, Demas no era un predicador famoso, pero era importante. Otra vez, Demas no era un predicador famoso, pero era importante. Después, si ustedes dan una mirada, por ejemplo, en Colosenses 4 y el versículo 14, Pablo escribe esa carta desde la prisión y da una lista de predicadores que estaban en la prisión. Y dentro de esa lista estaba el conocido doctor Lucas, escritor del Evangelio, y también estaba Demas. Demas en su etapa de predicador, donde estaba comprometido con la causa de Cristo, donde anunciaba el Evangelio y estaba dispuesto a ir hasta la cárcel por la causa de Cristo. Él firma esa carta, dice Pablo, aquí están conmigo, entre otros, Lucas y Demas. Después, si usted mira, por ejemplo, Filemón, es un solo capítulo, y en el versículo 24, ahí aparece el nombre de Demas en la lista de los que estaban con Pablo. Demas era compañero de Onésimo, a quien también conocemos su historia. Pero se dan cuenta que Demas tuvo una etapa fructífera en su vida. Andaba con los predicadores buenos, andaba con Pablo, andaba con Lucas, andaba con otro que se llamaba Aristarco y Onésimo, que se había transformado en un hombre de una gran bendición. Demas andaba con esa gente, tuvo su etapa buena, sus tiempos buenos en el servicio a Dios, pero ahora lo echó a perder todo, abandonó el ministerio y se fue al mundo, amando este mundo. No es que fue a ver qué pasaba en el mundo y regresó a la iglesia. No, no, se fue amando a este mundo. Tomó un compromiso con el mundo, con la filosofía del mundo, con el estilo de vida del mundo. Él se fue detrás de los placeres y de las modas del mundo. ¿Y por qué estamos hablando de esto en esta noche? Porque recordamos la escritura donde Pablo dice a los corintios, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque hoy podemos estar bien en la iglesia, firme en el camino del Señor, pero quizás el diablo ponga en nuestro camino algo del mundo que nos llame la atención en su comienzo y que luego nosotros terminemos amando el mundo, las cosas que están en el mundo y desertamos de la fe, abandonamos, así como Pablo fue desamparado. Otra vez dice el texto, dice Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo y se fue a Tesalónica. Lo que nos da a entender a nosotros que cuando Pablo fundó la iglesia en Tesalónica, en ese tiempo él lo ganó a Demas para Cristo.
Y si ahora Demas se fue a Tesalónica, quiere decir que él volvió con sus viejos amigos, con su viejo estilo de vida. Había cosas en su vieja ciudad que le llamaban la atención y que él quería ir a enredarse en esas cosas. Demas era un cadáver espiritual con la decisión que tomó. Demas fue un hombre que su alejamiento de la iglesia y del camino del Señor se volvió en un hecho conmovedor, no fue algo que pasó desapercibido. El hecho de que Demas se apartó fue algo que conmovió a los hermanos, porque Demas era un compañero de confianza y él tomó esa decisión de refugiarse en la muerte espiritual, es decir, en el mundo. Él tomó la decisión de volverse un cadáver espiritual. Y hasta quizás nosotros en estos 7 años pensamos en algunos hombres y mujeres que no solo dejaron nuestra congregación, dejaron el camino del Señor, amaron algo de este mundo y al igual que Demas se transformaron en un cadáver espiritual. A veces Dios da la oportunidad y hay gente que tiene la oportunidad de volver a vivir. Así como ese hombre muerto, su cuerpo tomó contacto con los huesos de Eliseo y revivió. Ese fue un milagro. Pero a veces la misericordia de Dios también logra un milagro cuando nosotros dejamos el camino del Señor y nos vamos al mundo. A veces Dios nos atrae, como dicen algunos, con cuerda de dolor, aunque sea, pero a veces tenemos la oportunidad de volver al camino del Señor, malheridos, lastimados. De Demas no sabemos nada. Amó al mundo y se perdió en ese estilo de vida, se perdió en las tinieblas, su vida espiritual comenzó a apagarse y se murió atrapado en la red que Satanás le tendió. Y entonces ahí hacemos una pausa y cada uno de nosotros miramos el camino con atención, no sea cosa que el diablo ya haya puesto una red en nuestro camino. No sea cosa que el diablo haya puesto una red para que caigamos en esa trampa. Y nosotros andamos por la vida alegres, distraídos, ¿no? Pero el enemigo está atento y busca hacernos caer, busca llamarnos la atención con cosas del mundo para que nos volvamos en desertores de la fe. Igual que Demas, él encontró una senda al mundo. Y ahora Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Entendamos bien, mis hermanos, Demas se enamoró de lo terrenal. Demas se enamoró de lo material. Él le gustaban las cosas de esta vida y le gustaba el dinero. No hay un texto que lo diga, pero ¿qué cosas hay en el mundo que llama atención a la gente? Él amó lo material y él amó la mundanalidad. Y Demas, hermanos, él pensó en su bienestar. Ya había estado preso por predicar la palabra de Dios. Sus amigos todos habían estado presos. Pablo, Lucas, Aristarco y una cantidad de predicadores. Él fue uno de la lista. Y dice, no quiero correr más riesgo. Y ahora no pensó en el Señor, ni pensó en la obra del Señor. Pensó en sí mismo y en su propio bienestar. Y él pensó que en el mundo iba a estar cómodo, iba a estar feliz. Porque la fe en aquellos como una sentencia de muerte. Y él no quiso correr riesgo. Dice, quiero conservar mi cabeza sobre los hombros. Me voy al mundo, me voy a Tesalónica. Y se volvió a la vieja vida. Y entonces Demas amó más este mundo que la venida del Señor. Y esa es la pregunta que también tenemos en esta noche que hacernos. ¿Estoy amando más el mundo o estoy amando la venida del Señor? ¿Estoy pensando más en los asuntos terrenales y materiales o estoy pensando en la venida del Señor? Porque Demas amó este mundo y descartó la venida del Señor.
como que no le importó que podía encontrarse con Cristo a la brevedad. Dejó eso de lado y amó este mundo y se metió en el mundo. Y ahí lo vemos a Demas, que traicionó la doctrina. Ahí lo vemos a Demas, que traicionó los valores espirituales. Lo vemos a Demas pisoteando los principios bíblicos. Y hermano, muchas veces cuando la gente se va de nuestra congregación, se va detrás de estas mismas cosas, traicionando la doctrina, las enseñanzas bíblicas que recibieron. Subrayo eso, enseñanzas bíblicas. Amén. Y las desprecian y nos desamparan y se van al mundo amándolo. Y se van detrás, hermanos, de la pérdida de los valores espirituales. Ya cuando los reencontramos ya no hablan en forma espiritual, ya hasta se les escapa algunas palabras y algunas modalidades del mundo. Y hermanos, dejan los principios bíblicos, ya no se los ve más con una Biblia en la mano, se los ve haciendo negocios, como la gente en los días de Noé o en los días de Lot, compraban, vendían, se casaban, comían, bebían. La gente que se vuelve desertora de la fe anda en esas cosas, no se ocupa del alma, se vuelven desertores. Es eso lo que hace Demas. Y así como el libro de Hebreos capítulo 11 es la galería de héroes de la fe, hombres y mujeres, héroes y heroínas de la fe hay allí. También nosotros deducimos que hay una galería de desertores. Y hasta nuestros días, que abandona la fe. Cada día hay nuevos nombres. Cada día hay nuevos rostros en la galería de los desertores de la fe. Espiritual. Era eso. Y él, hermano, me parece que nunca volvió a presentar su cadáver delante de Dios para que Dios le volviera a dar vida espiritual. Otra vez estamos hablando en el sentido espiritual. A veces nosotros, hermanos, empezamos a amar el mundo, nuestra vida se enfría, nuestra fe se va apagando, caemos en la red del diablo y nos volvemos un cadáver espiritual. Hasta a veces podemos estar en la iglesia, pero sin vida espiritual. Y entonces tenemos que un día tomar la decisión y agarrar nuestro cadáver y traerlo delante de Dios y que Dios le vuelva a dar vida, que Dios vuelva a soplar en nosotros aliento de vida, hermano. Amén. Ahora voy a apelar un poco a la memoria de ustedes. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 18 al 24, antes del Señor. Por otros pasajes sabemos que era un hombre joven y era rico. Y ese hombre le dice a Jesús, ¿qué cosa hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tenía una inquietud maravillosa, quería saber sobre la vida eterna. Jesús le dijo, los mandamientos conoces, y le nombra allí algunos de los mandamientos. A lo que ese joven le dice a Jesús, todo eso lo conozco desde los... Dice que se alejó muy triste. La Biblia se encarga de decir así, dice que se alejó de Jesús muy triste porque tenía muchas riquezas. Ese hombre también amaba más este mundo, como lo hizo Demas. Ese hombre quería servir a Dios, pero no quería pagar el precio. Ese hombre perdió la oportunidad de seguir a Jesús, amando más a don dinero y a las cosas de este mundo. Ese pasaje también nos interroga a nosotros en esta noche, porque a veces nosotros estamos perdiendo la oportunidad de seguir a Jesús y de servir a Jesús,
Muchas veces nosotros estamos amando más nuestras posesiones, aunque no son muchas. Quizás tenemos un auto, un televisor, un celular, algunos billetes por ahí, y no mucho más. Pero amamos más eso que a Jesús a veces. Y el Señor Amén. nos pide que lo sigamos y nosotros perdemos la oportunidad y terminamos como ese joven rico, dice, muy triste. Y eso es algo que necesitamos todos entender y saber, que lejos de Jesús el resultado siempre va a ser el mismo, siempre vamos a estar muy tristes. Hay Amén. gente a veces en las congregaciones que están muy tristes porque asisten a un culto, pero están lejos de Jesús. Hermanos, siempre que estemos lejos de Jesús, terminaremos del mismo modo, muy triste. Cuando Judas el Iscariote y los maleantes que le acompañaban, lo llevaron al Señor Jesús del huerto de Getsemaní, Pedro y los otros discípulos que habían dicho que si fuera necesario iban a dar la vida por él, y Jesús les citó una frase del Antiguo Testamento que decía, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso pasó. Ahí se lo llevaron al Señor Jesús y los discípulos se alejaron. Todos se fueron. Uno solo le siguió de lejos. Más tarde nos enteramos que era Pedro. Cuando él dijo que iba a dar la vida por Jesús, él le dijo que cuando cantara el gallo, él le iba a negar 3 veces. Y dice que cuando Jesús estaba en el patio y Pedro sintió cantar el gallo, una vez y otra vez cantó el gallo. Y dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente. Esa es la expresión que usa el Evangelio. Que Pedro lloró amargamente. Otra vez, Demas, el joven rico, Pedro, todo el que está lejos de Jesús, terminará muy triste y llorando amargamente. Yo quisiera que pensáramos bien en eso, hermano, porque necesitamos salir de esa mortandad espiritual y cargar nuestro cadáver y traerlo delante de Dios. Insisto, estoy hablando en el sentido espiritual, nuestro cadáver espiritual, nuestra vida espiritual que está muerta, traerla delante de Dios y que Dios vuelva a soplar aliento de vida y que podamos vivir vida abundante en Cristo. Amén. Recuerde eso, hermano, siempre lejos de Jesús estaremos muy tristes y lloraremos amargamente. Eso es inevitable. Pero también quiero que recordemos que en la obra de Dios hubo un hombre que se llamó Juan Marcos. Fue el mismo hombre que Dios usó para escribir el Evangelio de Marcos. Su mamá era muy fiel, amaba a Dios. Las reuniones se hacían en su casa, había predicación bíblica, alabanza, oración en la casa de Juan Marcos. Todo el ambiente que rodeaba su vida era muy espiritual. Y él era también pariente de Bernabé, de quien quizás si no era el mejor, era uno de los mejores creyentes del Nuevo Testamento. Bernabé, un hombre impactante. Y entonces un día van al campo misionero. Esa historia usted después la puede leer en Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38. Y allí Pablo habla con Bernabé porque querían llevarlo a Juan Marcos. Y Pablo se opuso. Pablo le dijo a Bernabé, no, yo no lo voy a llevar porque este ya abandonó el campo misionero, se volvió a la casa. No aguantó el servicio, no aguantó el vivir lejos de su casa, del afecto de su mamá, de la comida de su mamá, etc. Juan Marcos se volvió un desertor. Y dice ahí en Hechos capítulo 15, versos 37 y 38, que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Finalmente fue Bernabé el que se lo llevó a Juan Marcos y Pablo se lo llevó a Silas de compañero como predicador. Pasaron los años, hermanos, y Juan Marcos aprendió la lección. Él comprendió que no había ningún beneficio en abandonar la obra de Dios. Y entonces él fue aprendiendo y se volvió un hombre espiritualmente fuerte. Y en la última etapa de su vida, ya en los últimos días de vida del apóstol Pablo, él dice, si todavía usted está ahí en 2 de Timoteo,
si mira ahí capítulo 4, versículo 11, ya habían pasado mucho tiempo de que Pablo no lo quería a Juan Marcos, pero aquí estaban las últimas horas de vida Pablo, y dice acá segunda de Timoteo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mire qué impresionante. Años atrás, tiempo atrás, Pablo dice, a este muchacho no lo quiero ni ver, no lo llevo al campo misionero, porque ya fracasó una vez, se volvió atrás una vez. Pero el tiempo pasó y Juan Marcos aprendió la lección y creció y se volvió un cristiano fuerte. Y ahora Pablo dice, en mi última hora de vida, yo quiero que Juan Marcos venga conmigo. Y él dice aquí en este versículo 11, él dice, tráele porque me es útil para el ministerio. Aquí estamos en algún momento de su vida que nosotros no registramos. Juan Marcos trajo su cadáver espiritual delante de Dios y Dios le dio vida. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Algún día él se dio cuenta y tomó la decisión, no puedo vivir espiritualmente muerto, y trajo su cadáver delante de Dios y Dios le dio vida, de tal modo que ahora el gran apóstol Pablo dice, tráele porque me es útil. Este es de los buenos, es de los bien preparados, él es de los dedicados, de los consagrados. Tráelo a Juan Marcos, lo necesito para mi última hora del ministerio. Ahora hay un hombre, hermanos, que ustedes recordarán. Nosotros le llamamos el endemoniado Gadareno. Después ustedes pueden leer en detalle la vida de ese hombre en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 20. Por si alguien no conoce a ese hombre, era un hombre que vivía en los cementerios. Era un hombre que se consideraba un muerto en vida. Otra vez, el Gadareno era alguien que se sentía un muerto en vida. Y era tal su confusión mental que él vivía en el cementerio entre los muertos. En algunas horas del día se le escuchaba aullar y se le escuchaba gritar. Era un hombre que imponía miedo. Algunos le pusieron unas cadenas y unos grillos, pero era tal la fuerza demoníaca que tenía ese hombre que rompía las cadenas, rompía los grillos, hasta el día que Jesús se cruzó en su camino. Y ese hombre cayó rendido ante Jesús. Y él dijo que se llamaba Legión porque tenía muchos demonios en su vida. Y entonces todos esos demonios salieron de su cuerpo y se fueron a un hato de cerdo. Los cerdos no consintieron vivir con los demonios y se tiraron a un precipicio, un despeñadero. Y ahí dice la palabra de Dios que ese Gadareno ya fue liberado y ahora dice que estaba en la barca con Jesús y él quería quedarse con Jesús. Pero Jesús le hizo un encargo. Le dijo, quiero que vayas a los tuyos, a tu familia, a tu pueblo, a tu gente, y que les cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Dice que este hombre fue y predicó, y ahí aparece una palabra que se llama Decápolis. Esa palabra Decápolis se refiere a una región que tenía 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Y este hombre fue y predicó por todos esos lugares cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida. Amén. Un día vino delante de Jesús, era un cadáver espiritual. Jesús le salvó, le libertó del pecado, del diablo, le dio salvación y le encargó el mensaje de hablar a los suyos. Amén. Ese hombre, hermano, era un cadáver cuando estaba frente a Jesús, pero el Señor le dio vida y ahora se volvió un predicador. 10 ciudades, así como nada, predicando las grandes cosas que Dios hizo en su vida. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, verso 11 a 24, nos cuenta la historia del muchacho que nosotros le llamamos el hijo pródigo. Ese hombre, después que vivió perdidamente en una provincia apartada y después que malgastó todo, tuvo hambre
y fue a trabajar de cuidador de cerdos. Estando allí en el chiquero, él se dio cuenta que su condición espiritual era terrible. Él dice, no puede ser que los jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Dice la Biblia que él volvió en sí. Había tocado fondo. Ese muchacho se sentía un cadáver espiritual. No tenía vida espiritual. En las palabras que él decía nos damos cuenta. Él dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él no tenía vida espiritual, había pecado contra Dios, estaba lejos de Dios. Por lo tanto, era un hombre que, al igual que los anteriores, estaba muy triste, amargado, llorando en la soledad de un chiquero, un lugar inmundo. Y él dice, no puede ser, no me puedo quedar en esta condición de cadáver espiritual. Soy un muerto en vida. ¿Qué hago aquí rodeado de chanchos, de cerdos inmundos? Y dice la Biblia que él volvió en sí y volvió a la casa de su padre y se produjo toda aquella fiesta. Y ese muchacho le pusieron un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo y comenzó una vida nueva. Hermano, todos estos ejemplos que estamos viendo en esta noche son gente, hermano, que conoció el fracaso, que mordió el polvo de la derrota, que se sintieron espiritualmente vacíos, verdaderos cadáveres espirituales, pero algunos tomaron la decisión de traer su cadáver delante de Dios y pedirle a Dios que vuelva a soplar aliento de vida, porque querían volver al servicio, al ministerio, al trabajo. Quizás en esta noche algunos de los que estamos aquí, somos como 25 parece, seguramente más, o alguno que nos va a escuchar, se va a mirar al espejo y va a decir, no tengo vida espiritual, no tengo frutos espirituales, no tengo comunión con Dios. Quizás alguien que ni siquiera va a una iglesia va a escucharnos y va a decir, la verdad, estoy muerto en vida, estoy muerto espiritualmente, soy un cadáver. En el Antiguo Testamento, aquel hombre muerto tocó los huesos de otro muerto que era un predicador y revivió, un milagro. Y hoy Dios también puede hacer el milagro si yo tomo contacto con Él, con el Dios vivo, con el autor de la vida. Si yo me acerco y tomo contacto con Él, puedo volver a vivir. Solo tengo que tomar esa decisión de cargar mi cadáver espiritual y traerlo delante de Dios. Y Dios, y solo Dios, puede darle vida y vida abundante. Allá Amén. el profeta Ezequiel experimentó en el valle de los huesos secos en gran manera. Dios le dijo, levántate, hombre, y predica estos huesos secos. Y predicó, aquellos huesos volvieron a vivir. Porque el Dios que yo conozco y ustedes conocen, el Dios que estamos hablando en esta noche, tiene poder de dar vida hasta los muertos. Si su vida espiritual ya está acabada, está terminada, si usted es un cristiano frustrado, siente que está sellado por el fracaso, todo lo que puedo decirle en esta noche es anímese, cargue su cadáver y tráigalo delante de Dios y Él le va a dar vida y vida abundante. Dios sabe cómo soplar en nosotros aliento de vida. Termino citando, si usted todavía está ahí en 2 de Timoteo 4, termino diciendo ahí, versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, hermanos, había un antiguo predicador que siempre en sus sermones gritaba, haz lo correcto, haz lo correcto. Siempre él repetía una y otra vez, haz lo correcto. Y yo estaba recordando a ese predicador y quisiera animarles y que nos animemos todos nosotros a hacer lo correcto delante de Dios. No podemos ser desertores de la fe. No podemos nosotros traicionar al Señor. No podemos nosotros andar muertos en vida. Hay que animarse, cargar el cadáver de nuestra vida espiritual y traerlo delante de Dios y clamar a Dios y a su misericordia. Dale vida a mi vida, dale vida a mi vida.
Dice Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esos son los 3 ejemplos que Dios nos pone por delante, las huellas de un hombre que nosotros debemos seguir: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Somos Amén. desafiados a esa misión, hermanos: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Mucho trabajo nos espera en la obra. Ya un día, hermanos, o en esta misma noche, cuando terminemos nuestra reunión, alguien puede hacer un altar ahí en su habitación o donde está, y quizás pueda hablar con Dios. Y si la realidad es que usted está muerto espiritualmente, no tiene frutos, usted puede decirle a Dios: sopla en mí aliento de vida. No quiero ser un cadáver, quiero ser alguien con vida abundante, que represente bien el nombre del Salvador, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos, que Dios bendiga sus vidas.